¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia? ¿Crees que hay fuerzas oscuras más allá de nuestra comprensión, o todo tiene una explicación lógica? Esta es la historia de Andrés, un sacerdote que enfrentó lo sobrenatural para salvar a su madre, pero no pudo evitar una dolorosa pérdida. Mientras escuchas, te invito a reflexionar. ¿Cómo enfrentarías algo así si te ocurriera? Déjame tu opinión en los comentarios. Andrés estará leyendo con respeto y agradecimiento, y recuerda, las creencias y experiencias de cada uno merecen ser escuchadas con empatía. ¿Listos para sumergirse en esta inquietante historia? Mi nombre es Andrés, y desde niño mi vida ha estado marcada por una serie de eventos que, aunque difíciles de explicar, se sienten más reales que el aire que respiro. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, donde las tradiciones y la fe eran parte del alma de la gente. Mi familia vivía modestamente, rodeada de campos de maíz que parecían extenderse hasta el infinito. Mi padre era un hombre callado, siempre inclinado sobre la tierra, mientras que mi madre, con su incansable devoción, pasaba las tardes rezando frente al altar que teníamos en casa. Desde muy pequeño, me enseñaron que la fe era el escudo más poderoso contra cualquier mal. Pero por mucho que rezara, nunca sentí que esas palabras me protegieran de lo que veía y sentía en las sombras. Tenía 6 años cuando algo extraño ocurrió por primera vez. Recuerdo esa noche con una claridad aterradora. Había una luna llena brillante, y su luz bañaba nuestra humilde habitación con un resplandor pálido. Mis hermanos y yo compartíamos una cama grande, y esa noche estaba profundamente dormido cuando un sonido me despertó. Era un murmullo, un susurro bajo que parecía resonar en las paredes. Al principio pensé que era mi madre rezando en la sala, como solía hacer, pero el sonido era diferente, rápido, urgente, y no entendía las palabras. Abrí los ojos lentamente, y mi mirada se dirigió hacia la ventana. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, de pie junto al mezquite frente a la casa. Era alta y delgada, con brazos anormalmente largos que parecían tocar el suelo. Sus ojos brillaban con un rojo tenue, como brasas encendidas. Quise gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche no dormí, y al amanecer corrí a contárselo a mi madre. Solo fue un mal sueño, Andrés, me dijo mientras me abrazaba. Pero su voz no sonaba convencida. Después de ese incidente, las cosas comenzaron a intensificarse. A menudo veía sombras moviéndose por la casa, especialmente cerca del altar. Mi madre, aunque devota, nunca parecía querer hablar de esas cosas. Solo me decía que rezara más fuerte, que la fe siempre triunfaba sobre cualquier oscuridad. Un día, mientras jugaba en el campo con mi hermano mayor, Juan, encontramos algo que jamás olvidaré. Era una tarde cálida, y el sol estaba a punto de ocultarse. Decidimos explorar un área cercana al río donde no solíamos ir porque mi madre decía que era tierra maldita. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Caminamos hasta llegar a un claro donde la tierra estaba cubierta de piedras negras. En el centro, había algo enterrado parcialmente. Al acercarnos, vimos que era una cruz de madera vieja, con marcas talladas que no reconocí. Sin pensarlo, Juan la desenterró y la levantó. Apenas lo hizo, un viento frío nos envolvió, y un grito agudo resonó en el aire, aunque no había nadie alrededor. «Vámonos de aquí», le grité, y corrimos de vuelta a casa. Esa noche, Juan enfermó de fiebre. Deliraba, decía cosas incoherentes sobre una mujer de ojos blancos que lo seguía. Mi madre pasó toda la noche rezando junto a su cama, mientras yo me quedaba en el rincón, temblando de miedo. Con el tiempo, la iglesia se convirtió en mi refugio. Mi madre insistió en que pasara más tiempo con el padre Mateo, un hombre que parecía saber más de lo que decía. Me enseñó a ser monaguillo y a realizar tareas simples en la parroquia. Siempre me hablaba con calma, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir que entendía lo que yo estaba viviendo. Una tarde, mientras limpiábamos el altar, le conté sobre las sombras y los susurros. «No tengas miedo, Andrés. Hay cosas en este mundo que no todos pueden ver. Quizá Dios te ha dado un don especial», dijo, sin apartar la vista del crucifijo que estaba colocando. No entendí sus palabras en ese momento. ¿Qué tipo de don podía ser algo tan aterrador? Pero el padre Mateo nunca me juzgó ni me dijo que estaba imaginando cosas. Eso, de alguna manera, me dio fuerzas para seguir adelante. Cuando tenía 9 años, ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Era un día nublado, y la lluvia caía sin parar. Me encontraba solo en la iglesia, terminando de limpiar las bancas.
De repente, sentí un frío que me recorrió el cuerpo, a pesar de que estaba cubierto de pies a cabeza. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Volteé, esperando ver al padre Mateo, pero no había nadie. ¿Andrés?, dijo una voz baja y ronca. Me giré de nuevo hacia el altar y vi a un hombre de pie, vestido con una túnica negra. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos parecían dos pozos oscuros. No habló más, pero levantó una mano y señaló hacia la cruz del altar. Parpadeé, y en un instante desapareció. Esa noche, le conté todo al padre Mateo. Su rostro se ensombreció, y después de un largo silencio, me dijo: la fe te protegerá, pero también te pondrá a prueba. Mantente fuerte, hijo. Mis años de adolescencia estuvieron llenos de contradicciones. Por un lado, anhelaba ser un joven normal, salir a correr con mis amigos, jugar en el campo y soñar con un futuro que se sintiera ligero y simple. Por otro lado, estaba la constante presencia de lo inexplicable, algo que me hacía sentir diferente, apartado, como si mi vida estuviera destinada a tomar un rumbo distinto al de los demás. A los 13 años, los sueños comenzaron a convertirse en pesadillas recurrentes. Cada noche, me encontraba en un lugar que no reconocía, un campo seco y desolado, bajo un cielo gris sin sol. Siempre estaba solo, pero sentía que alguien o algo me observaba. En algunos sueños, veía a la misma figura oscura que había aparecido cuando era niño, con sus ojos como brasas encendidas. En otros, escuchaba risas apagadas que venían de todas direcciones. Una noche, la pesadilla fue particularmente vívida. Estaba parado frente a una iglesia en ruinas, con las puertas abiertas de par en par. Del interior emanaba una luz rojiza, y en el umbral, una mujer con un vestido negro se balanceaba suavemente, como si estuviera flotando. No podía verle el rostro, pero cuando habló, su voz resonó dentro de mi cabeza. Andrés, ¿cuánto más vas a ignorarme? Desperté gritando, empapado en sudor. Mi madre corrió a mi habitación, y aunque intenté explicarle lo que había soñado, ella solo me abrazó y comenzó a rezar. Esa noche, mientras me cubría con sus brazos, sentí que la batalla que libraba en mi interior era más grande de lo que imaginaba. Un año después, cuando tenía 14, ocurrió algo que marcó el inicio de mi vocación. Era domingo, y la iglesia estaba llena de gente. El padre Mateo daba la misa, y yo, como monaguillo, estaba de pie junto al altar. Todo transcurría con normalidad hasta que, de repente, una mujer comenzó a gritar desde una de las bancas. Al principio, todos pensaron que era un ataque de histeria, pero cuando se levantó, sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Su rostro era una máscara de furia, y sus ojos, que normalmente eran marrones, parecían completamente negros. La mujer, una feligresa conocida en el pueblo por su devoción, gritaba palabras en un idioma que ninguno de nosotros entendía. El padre Mateo actuó de inmediato. Se acercó a ella con un crucifijo y comenzó a rezar en voz alta. Mientras el padre oraba, el aire dentro de la iglesia se volvió pesado, casi irrespirable. Algunos feligreses salieron corriendo, pero yo no podía moverme. Algo me mantenía pegado al suelo, observando todo con una mezcla de miedo y fascinación. La mujer lanzó un grito desgarrador, y por un instante, vi una sombra negra salir de su cuerpo y desaparecer hacia el techo. Ella cayó al suelo, inconsciente. Después de la misa, el padre Mateo me llevó a su despacho. Estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba un té. Andrés, lo que viste hoy no es algo que debas ignorar, me dijo con una seriedad que nunca antes había mostrado. Estas cosas existen, y no todos pueden enfrentarlas. Pero creo que tú podrías ser capaz. No entendí del todo lo que quería decir. Solo sabía que lo que había presenciado esa mañana no era algo normal, y que de alguna manera, mi vida ya no sería la misma. A los 15 años, comencé a cuestionar todo. Aunque la iglesia era mi refugio, no podía evitar sentirme asfixiado por las expectativas y los miedos que cargaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que enfrentar cosas que otros ni siquiera podían imaginar? Había noches en las que pensaba en dejar todo atrás, en huir del pueblo y buscar una vida diferente. Un día, mientras ayudaba al padre Mateo a limpiar la iglesia, le confesé mis dudas. A veces siento que no puedo más. No quiero ver ni escuchar cosas que no entiendo. Quiero ser como los demás. El padre Mateo dejó de limpiar y se sentó frente a mí. Su mirada, normalmente tranquila, estaba cargada de una extraña intensidad. Andrés, todos enfrentamos nuestras propias pruebas.
La diferencia está en cómo decidimos enfrentarlas. La fe no significa no tener miedo, significa seguir adelante a pesar de él. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Finalmente, comprendí que no podía huir de lo que era. Si había algo dentro de mí, algo que me hacía diferente, debía aceptarlo, aunque no entendiera por qué. Poco después de cumplir 17 años, tomé la decisión que cambiaría mi vida: ingresaría al seminario. Mi madre lloró de orgullo, y mi padre, aunque no era un hombre de muchas palabras, me abrazó con fuerza y me dijo: «Eres valiente, hijo. Nunca olvides eso». Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias, miré por última vez el altar de nuestra casa. La vela parpadeaba suavemente, y por un momento, creí ver la figura de un hombre parado junto a la cruz. Parpadeé, y la visión desapareció. Aunque sentí miedo, también sentí una extraña paz. Sabía que estaba tomando el camino correcto. El día en que dejé mi hogar para dirigirme al seminario fue uno de los más difíciles de mi vida. Tenía 17 años, y aunque mi corazón estaba lleno de fe y convicción, también sentía el peso de lo desconocido. No solo estaba dejando a mi familia y a mi pequeño pueblo atrás, sino que también me enfrentaba a algo mucho más grande: la posibilidad de que aquello que siempre me había perseguido no desapareciera, sino que se intensificara. Mis padres me acompañaron hasta la terminal de autobuses. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me entregó un rosario que había usado durante años. Su voz temblaba mientras me decía: «Andrés, este rosario ha protegido a nuestra familia por generaciones. Llévalo contigo, hijo. La fe es tu mejor escudo». Mi padre, por su parte, no dijo mucho. Pero su abrazo fue fuerte, casi desesperado, como si temiera que no nos volveríamos a ver. Me quedé con esa sensación mientras el autobús se alejaba, viendo cómo el pueblo que conocía desde niño se desvanecía en el horizonte. El seminario estaba a muchas horas de distancia, en una ciudad que nunca había visitado. Era un edificio imponente, de piedra gris, con torres que parecían tocar el cielo. Cuando crucé las puertas, sentí una mezcla de asombro y miedo. Todo era nuevo para mí: los pasillos largos y silenciosos, los salones de estudio llenos de libros antiguos, y los rostros de otros jóvenes que, como yo, buscaban un propósito. Los primeros días fueron difíciles. Extrañaba mi hogar, a mi familia y la simplicidad de mi vida en el pueblo. Además, había algo en el ambiente del seminario que me inquietaba. Aunque era un lugar de fe, a veces sentía que las sombras eran más profundas de lo normal y que el silencio de la noche estaba cargado de algo más que tranquilidad. La rutina del seminario era estricta: clases de teología, estudio de las escrituras y largas horas de oración. Aunque muchas de las enseñanzas me llenaban de paz, había momentos en los que sentía que mis propias dudas me alejaban de Dios. Las experiencias que había vivido en mi infancia seguían persiguiéndome, y a veces me preguntaba si realmente estaba hecho para este camino. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca, algo extraño ocurrió. Estaba solo, revisando un texto antiguo sobre los evangelios, cuando escuché un susurro. Al principio pensé que era otro estudiante, pero cuando levanté la vista, no vi a nadie. El susurro continuó, cada vez más fuerte, hasta que las palabras se hicieron claras. «No pertenezcas aquí, Andrés». Mi sangre se heló. Miré alrededor, buscando el origen de la voz, pero la biblioteca estaba vacía. Cerré el libro de golpe y salí corriendo, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, le conté al rector del seminario, el padre Salcedo, lo que había ocurrido. «Andrés, la oscuridad siempre intentará alejarte de la luz. Es una prueba. No dejes que te consuma», me dijo con voz firme. Aunque sus palabras me reconfortaron, no podía evitar sentir que algo oscuro me seguía, incluso en este lugar sagrado. En medio de las dificultades, encontré un amigo en el seminario: David, un joven de Oaxaca con una fe inquebrantable y una personalidad luminosa. Su presencia me ayudó a sobrellevar los momentos más difíciles, y nuestras conversaciones a menudo giraban en torno a nuestras vidas antes de llegar al seminario. Un día, mientras caminábamos por los jardines del seminario, le conté sobre mi infancia y las cosas que había visto. «Andrés, lo que dices suena aterrador, pero también creo que es una señal de que Dios tiene un propósito especial para ti. No todos somos elegidos para enfrentar cosas así», me dijo, con una sinceridad que me sorprendió. Su apoyo me dio fuerzas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente solo en esta lucha. Una de las experiencias más impactantes que tuve en el seminario ocurrió durante mi segundo año. Era tarde, y había ido a la capilla para rezar en soledad.
Me arrodillé frente al altar, sosteniendo el rosario que mi madre me había dado, y comencé a recitar las oraciones que conocía de memoria. De repente, sentí un frío intenso, como si el aire alrededor de mí se hubiera congelado. Abrí los ojos y vi algo que nunca olvidaré. Una figura oscura estaba de pie al otro lado de la capilla, junto a las velas encendidas. Tenía una forma humana, pero su cuerpo parecía hecho de sombras, y sus ojos brillaban con un rojo profundo, como los de la figura que había visto en mi infancia. Quise moverme, pero estaba paralizado. La figura comenzó a avanzar hacia mí, lenta pero inexorable. En un acto desesperado, levanté el rosario y comencé a rezar en voz alta. Mi voz temblaba, pero las palabras salieron de mi boca como una súplica. A medida que rezaba, la figura se detuvo. Luego, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Cuando le conté al padre Salcedo lo que había ocurrido, me miró con preocupación. Andrés, lo que estás enfrentando no es algo común. Pero recuerda, la oración y la fe son tus armas más poderosas. Los años en el seminario no fueron fáciles, pero me transformaron de una manera que nunca imaginé. Aprendí a enfrentar mis miedos, a encontrar consuelo en la oración y a aceptar que mi vida estaba destinada a algo más grande que yo mismo. Aunque las experiencias sobrenaturales continuaban, cada vez era más capaz de enfrentarlas con fe, en lugar de dejar que me dominaran. El día de mi graduación, sentí una mezcla de orgullo y temor. Por fin era sacerdote, pero también sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos. Mis superiores decidieron asignarme a una parroquia en Guerrero, en un pequeño pueblo enclavado en las montañas. No conocía el lugar, pero al leer la carta de asignación, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Era como si algo en mi interior supiera que ese pueblo cambiaría mi vida para siempre. El trayecto a Guerrero fue largo y agotador. Viajé en un autobús viejo que subía por caminos sinuosos y polvorientos, bordeando precipicios que parecían no tener fin. A medida que me acercaba al pueblo, las montañas parecían cerrarse alrededor de mí, como si quisieran mantenerme atrapado. Cuando finalmente llegué, me recibió el padre Esteban, el sacerdote a quien iba a reemplazar. El padre Esteban era un hombre mayor, con el rostro marcado por los años y una mirada que parecía cargar con el peso de muchas cosas no dichas. Me mostró la iglesia, un edificio antiguo de piedra que, aunque hermoso, tenía un aire sombrío. En su interior, el ambiente era frío, incluso durante el día, y las sombras parecían bailar en las esquinas. Este lugar es tranquilo, pero también tiene su historia. La gente aquí tiene una fe profunda, pero también teme a cosas que no entienden. Mantén tu corazón fuerte y tu mente clara, Andrés, me dijo mientras me entregaba las llaves de la iglesia. Los primeros meses en Guerrero fueron tranquilos. Me dediqué a conocer a los feligreses, a escuchar sus historias y a ganarme su confianza. La comunidad era pequeña, pero unida. Muchos de ellos hablaban de cosas extrañas que ocurrían en las montañas, luces que aparecían en la noche, gritos que se escuchaban desde los barrancos, y sombras que parecían moverse entre los árboles. Aunque intentaba mantenerme escéptico, no podía ignorar las similitudes con lo que yo mismo había experimentado. Una noche, mientras rezaba en la iglesia después de la misa, escuché pasos en el pasillo. Miré hacia la entrada, pero no había nadie. El sonido continuó, acercándose cada vez más, hasta que sentí que alguien estaba de pie detrás de mí. Volteé rápidamente, pero solo encontré el banco vacío. En ese momento, me arrodillé y comencé a rezar con todas mis fuerzas. Sentí el aire volverse denso, pero poco a poco, la atmósfera se calmó. Ese tipo de eventos se volvieron comunes, pero nunca me acostumbré del todo. Cada vez que ocurría algo extraño, recordaba las palabras del padre Mateo: la fe te protegerá, pero también te pondrá a prueba. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la sacristía, recibí una llamada de mi padre. Su voz, normalmente firme, sonaba quebrada y llena de angustia. Andrés, algo le está pasando a tu madre. Necesito que vengas. El mundo pareció detenerse por un momento. Mi madre, la mujer más devota que conocía, siempre había sido un pilar de fortaleza. No podía imaginarla enferma o en peligro. Intenté obtener más detalles, pero mi padre apenas podía hablar entre sollozos. Todo lo que dijo antes de colgar fue: ella no es ella, Andrés. Algo la está consumiendo. Sabía lo que significaba. No quería aceptarlo, pero en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. Dejé la iglesia en manos de un sacerdote visitante y emprendí el viaje de regreso a Michoacán. Mientras el autobús avanzaba por los caminos que conocía tan bien, sentí una mezcla de miedo y determinación.
Las montañas, los campos y los pueblos que pasaban por la ventana me recordaban mi infancia, y con cada kilómetro que recorría, mi corazón latía más rápido. Cuando llegué a casa, la encontré en silencio. Mi padre me esperaba en la puerta, con el rostro demacrado y los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó con fuerza, como lo había hecho el día que me fui al seminario. Está en su habitación. No quiere salir. No come. A veces habla en un idioma que no entiendo, me dijo, su voz temblorosa. Subí las escaleras lentamente, rezando en silencio. Cuando abrí la puerta de su habitación, mi madre estaba sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Su cabello estaba despeinado, y su piel, normalmente rosada, tenía un tono grisáceo. Cuando se giró hacia mí, vi algo que me heló la sangre. Sus ojos, los mismos ojos que me habían mirado con amor toda mi vida, ahora estaban vacíos, como pozos oscuros. Andrés, hijo, dijo con una voz que no era la suya. Luego sonrió, pero su sonrisa era retorcida, casi burlona. En ese momento, supe que lo que estaba enfrentando no era solo una enfermedad. Era algo mucho más oscuro, algo que había jurado combatir. El momento en que vi a mi madre en ese estado fue como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Durante años, había enfrentado lo sobrenatural desde la distancia, como un testigo obligado. Pero esto era diferente. Ahora, el mal que había temido toda mi vida estaba dentro de la persona que más amaba. Me quedé allí, inmóvil, mirando a mi madre. Ella seguía sonriendo, pero sus ojos no mostraban ni un atisbo de humanidad. Era como si la persona que conocía hubiera sido reemplazada por algo oscuro y antiguo. Sentí un nudo en el estómago, pero también supe que no podía permitirme flaquear. Voy a ayudarte, mamá, dije, aunque mi voz temblaba. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera analizándome, y luego respondió con una voz que no era la suya, un tono grave y gutural. ¿Ayudarme? Tú no puedes ayudarme. Esto está más allá de ti, Andrés. Esas palabras hicieron que el miedo me recorriera como un rayo. Salí de la habitación y cerré la puerta con fuerza. Mi padre me esperaba al pie de las escaleras, con el rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Qué vamos a hacer, hijo?, preguntó, su voz llena de desesperación. Le dije que necesitaba tiempo para prepararme. Sabía que esto no era algo que pudiera enfrentarse a la ligera. Necesitaría todos mis conocimientos, mi fe, y sobre todo, la ayuda de Dios. Pasé la noche rezando en el altar de nuestra casa. Coloqué el rosario que mi madre me había dado sobre la mesa y encendí una vela blanca. Abrí la Biblia y comencé a leer pasajes sobre la lucha contra el mal. Cada palabra que pronunciaba era como un escudo que trataba de levantar contra la oscuridad que sentía acechando en la casa. También llamé al obispo local para informarle de lo que estaba ocurriendo. Aunque era una figura de autoridad en la iglesia, noté la vacilación en su voz cuando le expliqué la situación. Andrés, esto es una prueba difícil. Haz todo según el ritual. Mantén tu fe firme, pase lo que pase. Recuerda que el exorcismo no solo libera a la persona poseída, sino que también pone a prueba al exorcista. Su advertencia me hizo estremecerme. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no tenía otra opción. No podía permitir que mi madre siguiera sufriendo. Al día siguiente, con el permiso del obispo, comencé el exorcismo. Mi padre y mi hermano menor me ayudaron a mover los muebles de la habitación para dejar espacio suficiente. Cubrí las paredes con cruces y sal bendita, y coloqué una imagen de la Virgen de Guadalupe en la cabecera de la cama. Mi madre permanecía inmóvil, observándome con esa mirada vacía que me ponía los pelos de punta. Me acerqué a ella con el crucifijo en la mano. Tan pronto como lo levanté, su cuerpo se tensó como si hubiera sido golpeada por una corriente eléctrica. Sus ojos, antes oscuros, se volvieron completamente blancos, y un grito desgarrador salió de su boca. No te atrevas. Rugió la voz, que sonaba como un coro de muchas voces superpuestas. Sentí el impulso de retroceder, pero me mantuve firme. Abrí el ritual romano, el libro que contiene las oraciones para el exorcismo, y comencé a recitar en latín. Exorcizamus te, amnis immundus spiritus, amnis satanica potestas, amnis incursio infernalis adversarii. A medida que las palabras salían de mi boca, mi madre comenzó a retorcerse violentamente. Era como si algo dentro de ella estuviera luchando por mantenerse aferrado. Su cuerpo, que siempre había sido frágil, parecía tener una fuerza sobrehumana. Las sábanas de la cama se rasgaron bajo la presión de sus movimientos. De repente, la habitación se llenó de un olor nauseabundo, como azufre y carne podrida. Las velas parpadearon,
y una de ellas se apagó. Sentí un frío helado que parecía emanar directamente de mi madre. No tienes poder aquí, sacerdote, dijo la voz, burlona y llena de odio. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno que salgas de esta mujer, respondí, con una fuerza que no sabía que tenía. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra comenzó a formarse detrás de mi madre, creciendo hasta llenar casi toda la pared. Era una figura alta y delgada, con extremidades que se alargaban de manera antinatural. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su boca se curvaba en una sonrisa maliciosa. ¿Crees que puedes derrotarme?, dijo la sombra, moviéndose lentamente hacia mí. Por un momento, sentí que el miedo iba a paralizarme. Pero recordé las palabras del Padre Mateo: la fe es tu arma más poderosa. Me aferré al crucifijo y continué rezando, aún más fuerte. La sombra se detuvo, como si mis palabras la estuvieran conteniendo. Su rostro, o lo que parecía ser su rostro, comenzó a deformarse, y lanzó un grito tan fuerte que hizo que las ventanas temblaran. Después de lo que parecieron horas, el cuerpo de mi madre se relajó. Cayó sobre la cama, como si todo su peso hubiera sido drenado. La sombra desapareció, y el aire en la habitación se volvió más ligero. Me acerqué a ella con cuidado, temiendo que la entidad pudiera regresar. Cuando toqué su frente, estaba fría, pero sus ojos habían recuperado su color marrón. «Andrés», susurró con una voz débil. «¿Qué pasó?». La abracé con fuerza, sintiendo como las lágrimas corrían por mi rostro. Sabía que el peligro había pasado, pero también sabía que lo que había enfrentado era solo un fragmento de algo mucho más grande. Cuando mi madre despertó, sus ojos volvieron a ser los de siempre, llenos de ternura y humanidad. Pero el cansancio físico y emocional la había dejado débil, como si el peso de lo que había ocurrido todavía estuviera aferrado a su alma. La ayudé a sentarse lentamente, mientras mi padre y mi hermano, que habían estado rezando fuera de la habitación, entraban con cautela. «¿Está bien?», preguntó mi padre, sus ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Está libre», dije, aunque mi voz temblaba ligeramente. Mi madre me miró, sus labios formando una débil sonrisa. «Hijo, vi cosas terribles. Sentí como si estuviera atrapada en un lugar oscuro, incapaz de moverme, pero podía oírte. Tus palabras me trajeron de vuelta». No supe qué responder. Solo la abracé, intentando transmitirle toda la fuerza que aún me quedaba. Pero dentro de mí, una inquietud seguía latente. Aunque el ritual había sido exitoso, sentía que algo de esa oscuridad seguía presente, como un eco que no terminaba de desvanecerse. A la mañana siguiente, decidí realizar una bendición completa en la casa. Aunque el exorcismo había terminado, quería asegurarme de que no quedara rastro alguno de la entidad. Con agua bendita en una mano y el crucifijo en la otra, recorrí cada habitación, rezando en voz alta. Cuando llegué al altar familiar, noté que la vela que siempre estaba encendida había sido apagada. La imagen de la Virgen parecía más oscura de lo habitual, como si el hollín de las velas hubiera cubierto su rostro. Encendí la vela de nuevo y rocié el lugar con agua bendita. Mientras rezaba, escuché un susurro detrás de mí. «¿No has terminado, Andrés?». Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento pensé que la entidad podría estar regresando. Pero al final, la casa se quedó en silencio. Un silencio que, aunque inquietante, también era reconfortante. Durante los días siguientes, mi madre comenzó a recuperarse lentamente. Su color volvió a su rostro, y su voz, aunque aún débil, recuperó la calidez que siempre había tenido. Sin embargo, había momentos en los que la encontraba mirando por la ventana, con una expresión de profunda melancolía. «¿Estás bien, mamá?», le pregunté una tarde. «Sí, hijo. Es solo que, a veces siento que todavía me observan». Sus palabras me dejaron helado, pero no quise alarmarla. Solo le dije que siguiera rezando y que confiara en que estaba protegida. Sin embargo, esa sensación de inquietud comenzó a contagiarse a toda la familia. Mi padre se levantaba en medio de la noche para revisar las puertas y ventanas, y mi hermano menor, que siempre había sido despreocupado, ya no quería dormir solo. Unos días después, decidí visitar a mi antiguo mentor, el Padre Mateo. Aunque ya estaba retirado, seguía viviendo en el pueblo y siempre era un consuelo para mí en los momentos difíciles. Le conté todo lo que había ocurrido, desde la posesión de mi madre hasta el exorcismo. El Padre Mateo escuchó con atención, su rostro grave. Cuando terminé, permaneció en silencio durante unos minutos, como si estuviera meditando sobre mis palabras. «Andrés,
lo que enfrentaste no era una simple posesión. Esa entidad te conocía. Sabía quién eras y lo que significabas para tu madre. No subestimes su poder. ¿Cree que pueda volver?, pregunté, mi voz llena de preocupación. No lo sé, hijo. Pero lo que sí sé es que estas experiencias no terminan con un solo exorcismo. Debes estar preparado, porque la oscuridad siempre busca una manera de regresar. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Sabía que tenía razón. Aunque mi madre estaba libre, algo en mi interior me decía que esa batalla no había terminado del todo. La noche siguiente, algo ocurrió que confirmó mis temores. Estaba durmiendo en mi antigua habitación cuando un ruido me despertó. Era un golpe seco, como si alguien estuviera llamando a la puerta de la casa. Me levanté, pensando que era mi padre, pero cuando llegué a la sala, todo estaba en silencio. De repente, escuché pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recé en voz baja mientras caminaba hacia la ventana. Afuera, la noche estaba completamente oscura, sin luna ni estrellas. Pero entonces lo vi, una figura alta y delgada parada en el patio, mirando directamente hacia la casa. Sus ojos brillaban con ese mismo rojo profundo que había visto durante el exorcismo. La figura no se movió, pero su presencia era suficiente para llenarme de un miedo indescriptible. Levanté el crucifijo y comencé a rezar en voz alta. La figura se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. Esa noche no volví a dormir. Me quedé rezando hasta el amanecer, convencido de que la batalla que había comenzado con mi madre aún no había terminado. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. Mientras el sol iluminaba el patio donde había visto aquella figura, no quedaba rastro alguno de su presencia. Sin embargo, sabía que esa calma era solo una ilusión. Había librado una batalla, pero no la guerra. Y, en el fondo, temía que la próxima vez no pudiera proteger a mi familia. Ese día, después de hablar con mi madre, le sugerí que debíamos dejar la casa. Pensé que, al alejarnos de ese lugar, quizá podríamos evitar que la entidad regresara. No, hijo. Esta es nuestra casa, el lugar donde construimos nuestra vida, me dijo, con una firmeza que no había visto en días. Si huimos, ¿dónde terminará todo? No podemos seguir corriendo. Su respuesta me dejó sin palabras. Aunque entendía su razonamiento, no podía ignorar la sensación de peligro inminente. Esa tarde, me reuní con mi padre y mi hermano para discutir lo que debíamos hacer. Ellos también estaban preocupados, pero al final, decidimos quedarnos. No podíamos abandonar todo lo que teníamos. Esa noche, el ambiente en la casa era diferente. El aire era pesado, y una sensación de inquietud recorría cada rincón. Me quedé rezando junto al altar familiar mientras mi madre y mi hermano intentaban dormir. Mi padre, como era su costumbre desde el exorcismo, revisaba las puertas y ventanas antes de acostarse. Poco después de la medianoche, todo comenzó. Primero, las luces parpadearon, y la vela en el altar se apagó de golpe. Luego, un estruendo sacudió la casa, como si algo hubiera caído sobre el techo. Mi padre corrió hacia la sala, y yo lo seguí con el crucifijo en mano. Antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador resonó desde la habitación de mi madre. Corrí hacia allí, con mi hermano detrás de mí. La puerta estaba cerrada, y cuando intenté abrirla, parecía estar bloqueada desde dentro. Empujé con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió. Lo que vi dentro fue aterrador. Mi madre estaba de pie en medio de la habitación, pero no era ella. Su cuerpo flotaba a unos centímetros del suelo, y sus ojos estaban completamente negros. La misma sombra que había visto durante el exorcismo se formaba detrás de ella, esta vez más grande y más definida. Te advertí, Andrés, dijo la voz, un eco que resonaba en todas direcciones. Comencé a rezar de inmediato, pero esta vez, la entidad parecía más fuerte. Las palabras salían de mi boca, pero el miedo me debilitaba. La sombra avanzó hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, mi hermano gritó: «Déjenlos en paz». Corrí hacia él, pero ya era demasiado tarde. La sombra lo atrapó con sus largos brazos, envolviéndolo en una oscuridad que parecía consumirlo. Su rostro estaba lleno de terror mientras me miraba por última vez. «No», grité, intentando alcanzarlo. Recité las palabras del ritual con toda mi fuerza, pero la sombra desapareció, llevándose a mi hermano con ella. La habitación quedó en silencio. Mi madre cayó al suelo, inconsciente pero viva. Me arrodillé junto a ella, llorando y sosteniendo su mano. Al día siguiente, la casa estaba envuelta en un silencio sepulcral.
Mi padre no hablaba, y mi madre, aunque recuperada físicamente, estaba destrozada emocionalmente. Sabíamos que no había manera de traer de vuelta a mi hermano. La entidad había logrado su propósito, destruir lo que más amábamos. Decidí que era hora de irme. No podía quedarme en ese lugar, sabiendo que había fallado en proteger a mi familia. Antes de partir, me despedí de mis padres, prometiéndoles que encontraría una manera de mantenerlos a salvo. Andrés, no fue tu culpa, me dijo mi madre, sus ojos llenos de lágrimas. Hiciste todo lo que pudiste. Ahora debes seguir adelante. Mientras caminaba por el camino que llevaba fuera del pueblo, pensé en todo lo que había ocurrido. Había perdido a mi hermano, pero también había aprendido una lección dolorosa. Algunas batallas no se pueden ganar completamente. La oscuridad siempre buscará una forma de regresar, pero eso no significa que debamos dejar de luchar. Me llevé conmigo el rosario de mi madre y el recuerdo de mi hermano. Sabía que el mal que enfrenté en mi hogar era solo una parte de algo mucho más grande. Y aunque el dolor me acompañaría para siempre, también sabía que debía seguir luchando, no solo por mi familia, sino por todos aquellos que enfrentaran algo similar. La historia de mi familia terminó con una pérdida, pero no con el fin de mi fe. Y aunque el precio fue alto, seguí adelante, sabiendo que, en algún lugar, mi hermano estaba en paz. Y así termina la historia de Andrés, una historia que nos deja reflexionando sobre el sacrificio, la fe, y las fuerzas que muchas veces no comprendemos. ¿Qué opinan? ¿Creen en estas experiencias o tienen otra perspectiva? Nos encantaría leerlos en los comentarios, así que no olviden compartir sus pensamientos con respeto. Si les gustó esta historia y quieren seguir apoyándonos para traerles más relatos como este, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si nos están escuchando desde una plataforma de streaming, les agradeceríamos muchísimo que nos dejaran 5 estrellas. Y no olviden compartirnos en Instagram cómo y dónde nos están escuchando, estaremos encantados de repostearlos y etiquetarlos. Gracias por acompañarnos, y recuerden, la próxima historia puede ser aún más escalofriante. Nos vemos en el siguiente episodio.